se va a aplicar es algún artículo de ese tratado, lo que el Estado debe hacer es reservar ese artículo y comunicarlo para que los demás estados, parte del tratado, estén enterados de que el Estado no va a aplicar ese artículo. O si la idea es desvincularse por completo del tratado, porque el espíritu del tratado eh, contraría lo que es alguna disposición interna del derecho del Estado parte, lo que tiene que hacer el Estado es directamente denunciar al tratado y para que éste quede sin efecto. Incluso esto no ocurre en forma inmediata, o sea, normalmente para que el Estado quede desvinculado por completo del tratado, en estos casos debe transcurrir un tiempo que está establecido en los distintos tratados, ¿no? O sea, esto no es inmediato, no es que el Estado dice, ya no quiero estar más vinculados por este tratado y automáticamente el tratado ya no se aplica. Entonces, esto es, son, que por otra parte, esto además está consagrado en la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, ¿no? O sea, cómo los estados se desvinculan de un tratado, cómo pueden dejar de aplicar alguna disposición de un tratado. Eh, entonces, todos estos son argumentos también para convencernos de que el tratado no es una ley. El tratado es un tratado y la ley es una ley, ¿no? Eh, previamente habíamos estado viendo el tema además de la naturaleza del derecho internacional privado, habíamos hablado de esas posturas en cuanto al monismo o al dualismo y a la postura de Operti en cuanto a que se trata, el tratado y la ley tienen distintos ámbitos de aplicación, ¿no? Bueno, eh, o sea, nos quedó claro que espero que cada vez que tenemos un caso con elementos de extranjería, lo que tenemos que hacer es ver si con ese Estado con el cual nos vincula ese caso, tenemos algún tratado. Si tenemos algún tratado, tenemos que meternos en ese tratado y buscar las respuestas en ese tratado. Y si no tenemos tratado, lo que tenemos que hacer es recurrir a las normas nacionales de derecho internacional privado, que son ni más ni menos que las leyes, ¿no? Las leyes nacionales aprobadas por el legislativo uruguayo para resolver los problemas que plantean las relaciones privadas internacionales. Ahora bien, habíamos llegado a hablar de la costumbre. La costumbre, que en el derecho internacional público tiene un valor clave, ¿sí? Porque no solo porque aparece mencionada como una fuente en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, entre las fuentes principales del derecho internacional público, sino porque en realidad las normas del derecho internacional público, que se convierten en tratados, o sea, los tratados de derecho internacional público, surgen de la costumbre internacional entre los estados. Entonces, la costumbre en el derecho internacional público tiene un rol clave como formadora o como antecedente para la elaboración de tratados. Esto en el derecho internacional privado habíamos dicho que no es así. Por lo menos no es así en la misma medida. En el derecho internacional privado, la costumbre tiene un valor parcial. Decíamos que no íbamos a encontrar normas consuetudinarias aceptadas en el ámbito, por ejemplo, del derecho de familia. Como no las encontramos tampoco en el derecho interno, ¿no? En el interno interno,
¿no? En el derecho nacional elaborado para las normas, para las relaciones nacionales. No encontramos en el Código Civil, en el ámbito del derecho de familia, normas que remitan a la costumbre, ¿no? El derecho de familia, de minoridad, no es un espacio para la costumbre. Pero sí lo es en nuestra materia el derecho comercial. Porque si ustedes leyeron, han ido leyendo el material que les hemos propuesto para estas clases, ustedes vieron, e incluso lo mencionaron en la clase pasada, ustedes vieron cómo eh, justamente la actividad comercial, los vínculos entre comerciantes de una ciudad con otra ciudad, fueron los que dieron lugar a que surgiera este comercium internacional o tráfico jurídico externo. Los que dieron lugar a que se plantearan estas cuestiones, ¿no? De, bueno, ¿cómo se resuelve un contrato entre un comerciante de una ciudad con otro comerciante de otra ciudad? Se empezó a plantear ese problema. Esto surgió por el comercio, antes que porque las personas se vincularan entre sí de modo personal o familiar, ¿no? Los primeros vínculos fueron comerciales. O sea, el comercio siempre va un poquito adelante. Y como el comercio no puede esperar a que los estados o en aquella época las ciudades se den las reglas necesarias para regular las necesidades que esos vínculos plantean, bueno, los comerciantes lo van resolviendo y de este modo trabajan con lo que luego se va convirtiendo en usos comerciales, en costumbres, en prácticas comerciales que los comerciantes consideran obligatorias entre sí, ¿no? Que las dan como naturales entre sí, que las aplican siempre. Entonces, lo que puede pasar, y de hecho en algunos casos ha pasado, es que esas costumbres internacionales recogidas o reconocidas por los comerciantes, luego sean recogidas por los estados y las transformen, las plasmen, las conviertan en tratados. O también puede pasar que los estados en tratados reconozcan el valor de la costumbre. Y entonces eso que era una fuente material, o sea, una fuente de inspiración, una fuente de conocimiento, se convierte en una fuente formal, o sea, en algo que obliga no solo a los comerciantes, sino a los estados, ¿no? O sea, cuando los estados incorporan a la costumbre en los tratados y la reconocen como fuente, están obligándose a que sus aplicadores del derecho la apliquen a esa costumbre como fuente formal. Un ejemplo de esto lo encontramos en la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías, la Convención de Viena de 1980, que es un tratado de derecho comercial internacional del que Uruguay es parte, como muchos países, hay casi 100 países que han ratificado esta convención o más a esta altura, que han ratificado esta Convención de Viena. Esta es una convención que, como su nombre lo indica, regula al contrato de compraventa internacional de mercaderías, un contrato comercial. ¿Sí?
regula la formación del contrato, regula la, regula lo que son las obligaciones de las partes. eh, o sea, es una convención bastante extensa y yo les había adelantado que este es un ejemplo de convención constituido íntegramente por normas materiales, ¿sí? No hay normas de conflicto en esta convención. Tiene todas normas que regulan directamente los problemas de la compraventa. Y en esta convención, en el artículo 9 de esta convención, dice, las partes quedarán obligadas por cualquier uso que hayan convenido y por cualquier práctica que hayan establecido entre ellas. Salvo pacto en contrario, se considerará que las partes han hecho tácitamente aplicable al contrato o a su formación un uso del que tenían o debían haber tenido conocimiento y que en el comercio internacional sea ampliamente conocido y regularmente observado por las partes en contratos del mismo tipo en el tráfico mercantil del que se trate. O sea que ustedes ven que acá esta convención celebrada entre estados, ¿sí? Que los estados han aprobado y que no solo han suscrito, sino que han ratificado, Profesora, ¿no? perdón, los micrófonos, porque es imposible así. Que los Por apaguen, por favor. favor, sí, por favor. Gracias. Eh, en esta, en esta convención, en este artículo, los estados que suscribieron esta convención y que luego la ratificaron, como el Uruguay, reconocen el valor de los usos y costumbres del comercio internacional. Es decir, que un texto elaborado por estados está reconociendo el valor que tiene la costumbre, ¿no? Entonces, acá se está elevando el valor de la costumbre de fuente formal, perdón, de fuente material a fuente formal. O sea, acá se reconoce que la costumbre obliga, ¿sí? Otro ejemplo, esto es derecho positivo para el Uruguay, ¿no? Esto es derecho positivo para el Uruguay. Hay otro ejemplo de una convención que Uruguay en su momento suscribió pero nunca ratificó, que es la Convención sobre Contratos, Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales. Esta fue una convención que fue aprobada en México en 1994, ¿sí? En el marco interamericano, en el marco de estas CIDIPs, ¿sí? Las conferencias especializadas interamericanas. Esa convención eh, consagra para los que está vigente, para los estados en los que está vigente, la posibilidad de que las partes elijan el derecho aplicable al contrato, ¿no? Sobre todo para los contratos comerciales también, ¿no? El artículo que leí era el de la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías, sí. En esta convención, que es otra, es la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, en esta convención, como les decía, que esta sí es una convención de normas de conflicto, esta convención contempla que las partes pueden elegir el derecho aplicable al contrato internacional. Esta es una facultad que tienen las partes, es algo que se llama, como vamos a ver más adelante, autonomía de la voluntad.
¿sí? Las partes se pueden poner de acuerdo y decir, bueno, queremos que este contrato se rija por tal ley. Pero puede pasar que las partes no hagan uso de esa facultad. Puede pasar que las partes no elijan la ley aplicable. Entonces, en esos casos, lo que hace la convención es decir que en esos casos la ley que se debe aplicar es la ley del Estado con el que el contrato tenga los vínculos más estrechos. Entonces, uno dice, bueno, ¿y cómo hago para saber con qué? O sea, el juez se podría preguntar, ¿no? O los mismos particulares, ¿cómo sé cuál es el Estado con el que el contrato tiene los vínculos más estrechos? La propia convención lo dice, ¿no? En el artículo 9. Pero en el artículo 10 dice, además de lo dispuesto en los artículos anteriores, se aplicarán, cuando corresponda, las normas, las costumbres y los principios del derecho comercial internacional, así como los usos y prácticas comerciales de general aceptación, con la finalidad de realizar las exigencias impuestas por la justicia y la equidad en la solución del caso concreto. Quiere decir que esta convención, ahí en el artículo 10, también está recogiendo a la costumbre como una fuente, ¿sí?, del derecho internacional privado y le está elevando su valor, o sea, está dejando de ser una fuente material para ser una fuente que puede resultar obligatoria para el aplicador del derecho. ¿Sí? O sea, está reconociéndole el tratado, o sea, los estados a través del tratado le están reconociendo a la costumbre este valor de fuente del derecho internacional privado. Pero esto no es todo. Esto que acabamos de mencionar lo vemos en el ámbito de los tratados, pero también nuestra ley general, en el artículo 13, que habla de la especialidad del derecho comercial internacional, dice, se reconoce al derecho comercial internacional como un derecho de carácter especial. Y dice, las cuestiones relativas a las relaciones comerciales internacionales no resueltas en convenciones internacionales, en leyes especiales o en la presente ley, se dirimen consultando prioritariamente las restantes fuentes del derecho comercial internacional mediante la aplicación de los procedimientos de integración previstos en el inciso segundo del artículo primero de la presente ley. O sea, eso de la integración lo vamos a ver más adelante. Pero luego dice, se consideran como fuentes materiales del derecho comercial internacional los usos en la materia, los principios generales aplicables a los contratos y demás relaciones comerciales internacionales, la jurisprudencia de tribunales ordinarios o arbitrales y las doctrinas más recibidas en el derecho uruguayo y comparado. Y luego dice, se aplicarán, cuando corresponda, los usos que sean ampliamente conocidos y regularmente observados en el tráfico mercantil por los sujetos participantes o de general aceptación en dicho tráfico y los principios generales del derecho comercial internacional reconocidos por los organismos internacionales de los que la República es parte. Entonces, ven cómo acá en nuestra ley también la costumbre está siendo reconocida como fuente, ¿no? Que esto no lo teníamos antes. O sea, antes de existir la ley general,
no teníamos un artículo de estas características, donde se reconocía en el derecho internacional privado de fuente nacional el valor de la costumbre. ¿Sí? Lo que teníamos antes era solamente la norma interna que dice que la costumbre es fuente de derecho solo cuando la ley se remite a ella. Pero no había una norma especial para el derecho internacional privado, que en la ley general está en este artículo 13. Ahora, ustedes ven que todos estos textos que hemos mencionado sobre la costumbre, todos se refieren al ámbito comercial, ¿no? Entonces, la costumbre en el derecho internacional privado tiene valor, pero tiene un valor parcial, porque no funciona como fuente para todo el derecho internacional privado, sino para el ámbito comercial. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Otras fuentes, la jurisprudencia, por ejemplo. ¿Qué pasa con la jurisprudencia como fuente? También en el derecho internacional público, también la jurisprudencia está mencionada en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. En el derecho internacional privado, la jurisprudencia es una fuente material, o sea, es una fuente de consulta, de conocimiento del derecho internacional privado. Eh, Sirve de inspiración para la elaboración de leyes nacionales, en muchos casos, las interpretaciones que se dan, la práctica judicial puede servir de inspiración. Sin embargo, y a diferencia también de lo que ocurre en estados del common law, la jurisprudencia no es una fuente formal del derecho para nosotros. Y además hay un elemento que también contribuye a esto, que es que en el derecho internacional privado no existe una jurisdicción internacional universal como la Corte Internacional de Justicia en el derecho internacional público, que sea el órgano que dicta justicia en esta materia, ¿no? En el ámbito del derecho internacional público, la Corte Internacional de Justicia es el órgano que dicta justicia cuando existen conflictos entre los estados, más allá de que puede haber conflictos que se puedan dirimir por la vía del arbitraje. Pero en el derecho internacional privado no existe una jurisdicción universal. No porque la Corte Internacional de Justicia no pueda asumir la jurisdicción, porque la Corte Internacional de Justicia no distingue entre derecho internacional público y derecho internacional privado. De hecho, ha habido algún caso muy conocido, hay un viejo caso del año 56, creo que fue, el caso Boll, B-O-L-L, que fue un caso que se planteó, un caso de tutela de menores, que se planteó entre dos estados europeos, donde la Corte Internacional de Justicia dirimió ese conflicto. Pero lo que dirimió la Corte Internacional de Justicia en ese caso no fue, eh, no fue el tema privado, sino que lo que se dirimió fue el tema del conflicto que se había dado entre los estados involucrados en ese caso en cuanto a la aplicación de sus normas.
¿no? ¿Y por qué los casos de derecho internacional privado no llegan a la Corte Internacional de Justicia? No porque no por razón de materia, o sea, no porque la Corte Internacional de Justicia no pueda resolver sobre un caso de derecho internacional privado. No ocurre porque, como ustedes bien saben, ¿qué tiene que pasar para que un caso llegue a la... O sea, ¿quién puede presentarse ante la Corte Internacional de Justicia? ¿Se puede presentar un particular? Los Un estados, Estado, Solo los estados, los Estados. exactamente. Entonces, es muy difícil que un estado lleve el caso de un particular a, ante la Suprema Corte, perdón, ante la Corte Internacional de Justicia. Eh, Ustedes recordarán el caso nuestro con Argentina, ¿no? El caso de las pasteras. Eh, los costos que esto tiene, o sea, porque no es que el Estado va y se presenta y nada más, se tiene que presentar con un patrocinante, ¿no? Un estudio que lo patrocina, con costos enormes, ¿no? Pues son estudios especializados en litigar ante organismos internacionales. Por eso los estados normalmente no asumen esos costos. Miren, yo siempre cuento cuando hablamos de esto, yo siempre cuento hace unos cuantos años ya, me acuerdo que en el ministerio se había presentado una situación, se había dado un caso de era un matrimonio de una señora uruguaya con un señor alemán que tenían hijos, ¿no? Tenían, no me acuerdo si dos o tres hijos. Y tenían una relación un poco así inestable, digamos, por decirlo de alguna manera. Y en un determinado momento el señor alemán le dice a la señora que eh, él estaba hace un tiempo acá en el Uruguay, los padres de él no conocían a los hijos y que él quería viajar a Alemania para que sus padres conocieran a sus nietos, ¿no? O sea, entonces, eh, la señora le dijo que ella no podía ir en ese momento, bueno, pero dame el permiso y yo voy. Bueno, ella le dio un permiso a él para viajar a Alemania. El señor se fue a Alemania y no volvió. O sea, fue a visitar a los padres, pero se quedó allá, con los niños. Entonces, la señora eh, acude al ministerio eh, y, o sea, pretendiendo o sea, que se podía traer a los niños para acá, ¿no? Bueno, eh, a través del consulado nuestro en la ciudad donde vivía el señor y todo, se hicieron gestiones para ponerlos en contacto. Bueno, la cosa no funcionó. La señora se fue para allá, se fue para Alemania, a tratar de traerse a los hijos de vuelta para acá. Entonces, el que seguía todo el trámite desde acá, iba al ministerio y demás, era el padre de la señora, o sea, el abuelo materno de los niños. Entonces nosotros nos íbamos enterando de la situación, ¿no? Porque después ya no era solo el tema de los niños, era el tema de la señora, de la madre de los niños que estaba allá en Alemania, que se había ido sin nada, ¿no? O sea, llegó allá y no tenía ni dónde vivir, ni nada, nada, nada. Se fue así. Y bueno, el consulado uruguayo en la ciudad donde esto ocurría, eh, le dio apoyo, le consiguió dónde vivir, bueno, hasta que se pudo más o menos ubicar.
Allá se descubrió que el padre, en realidad, el señor alemán, era un delincuente que estaba preso en Alemania. Los niños estaban a cargo de los abuelos, habían quedado viviendo con esos abuelos a los que no conocían. Bueno, la señora empezó a litigar allá y increíblemente el Estado alemán le empezó le daba como una especie de viáticos a la señora para que pudiera vivir allá y litigar contra el ciudadano alemán, ¿no? O sea que si bien el consulado uruguayo le había conseguido más o menos dónde vivir y todo, el Estado alemán le daba como un estipendio, un dinero para su manutención, para su subsistencia, de modo que ella pudiera litigar en Alemania contra el padre de los hijos para conseguir, y los abuelos, para poder traérselos de vuelta para acá. Bueno, estuvo bastante tiempo allá viviendo en Alemania. Estuvo bastante tiempo y consiguió, empezó por las visitas a los niños, ¿no? O sea, tuvo primero visitas vigiladas, ¿no? Con un supervisor, con un psicólogo. Primero era una vez por cada 15 días, después cada una vez por semana, bueno. Cuando empezó a tener más posibilidades de visitas, eh, o sea, con más frecuencia semanal, un buen día la señora toma la decisión de volverse al Uruguay, sin los niños. No sé qué pasó, nunca supimos, solo el padre nos comentó que él no comprendía tampoco la decisión de ella. Eh, y y eh, Se viene, la señora se vuelve para el Uruguay. Y que los niños quedaron allá, quedaron en Alemania, ¿sí? Con sus abuelos. Bueno, la verdad que nadie entendió mucho qué era lo que había pasado, qué le había pasado a la señora. Bueno, pasó. Eh, Pasa un tiempo, cambia el gobierno y un día, o sea, hay elecciones, cambia el gobierno en el Uruguay y un día recibimos en el ministerio una nota de la primera dama, o sea, de la esposa del presidente de esa época, eh, acompañada de una carta presentada por una señora, donde le reclamaba al Estado uruguayo, le pedía al Estado uruguayo que le iniciara una acción al Estado alemán en la Corte Internacional de Justicia para recuperar a sus hijos. O sea, la carta de la primera dama decía, o sea, pedía que el ministerio se interesara por ese asunto, ¿no? Que viera qué era lo que se podía hacer. Cuando leemos la carta que acompañaba el oficio de la primera dama, vemos que esta carta la había escrito esta señora, que pedía que el Estado uruguayo le iniciara un juicio a Alemania en la Corte Internacional de Justicia por esta situación. Entonces, o sea, era un caso privado, ¿no? Era un caso totalmente privado. Eh, y la verdad es que, bueno, esto pasó por varias oficinas del ministerio, ¿no? Y llegó a la oficina donde yo estaba. Y bueno, en el caso nuestro, nosotros precisamente lo que nos expedimos diciendo que en realidad el Uruguay no tenía un caso contra Alemania en este caso, en esta situación, ¿no? Porque la verdad es que la señora había regresado por propia voluntad al Uruguay, ¿no? Eh, Estando en Alemania, el Estado alemán le había facilitado
los medios para poder litigar, para poder conseguir la guarda de sus hijos o recuperar la guarda de sus hijos, porque había pasado algo que yo no les dije, me omití decírselo. La señora, o sea, ustedes dirán, pero acá hubo un caso de sustracción ilícita de menores, me dirán ustedes, ¿no? En el ejemplo. Pero ¿qué había pasado en este caso? La señora, cuando le dio la autorización a su esposo para viajar con los hijos, le dio una autorización sin fecha límite de regreso. O sea, lo autorizó a que se fuera con los hijos. No le puso, lo autorizo a que viaje a Alemania por 3 meses. Con lo cual, digamos, la figura de la retención ilícita de los menores en Alemania no se había producido porque ella, ustedes van a ver cuando veamos restitución internacional de menores, que para que ocurra una retención o un traslado ilícito, ese traslado o esa retención tiene que producirse sin la autorización del padre que también tiene la guarda, como era ella en este caso. Pero ella le dio una autorización abierta al padre. O sea, no le dijo tú tenés que volver en 3 meses o en 2 meses o en un año. Le dijo que le daba permiso para irse a Alemania con los hijos, con lo cual ese traslado ilícito no se había configurado, ni la retención ilícita se había configurado. O sea que ella en Alemania lo que estaba tratando de recuperar no era, o sea, ella estaba litigando para tener la guarda de los hijos en Alemania. Primero tuvo la visita para después llegar a la guarda. Antes de llegar a recuperar la guarda de los menores, eh, que en ese momento la tenían los abuelos, ella se vino de vuelta para el Uruguay. Entonces, la verdad es que no había un caso ni siquiera para presentar ante los tribunales alemanes, ni ante los tribunales uruguayos, pero mucho menos teníamos un caso para presentar ante otro país en la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Bueno, esto fue un poco una anécdota para contarles a ustedes cómo los casos privados internacionales raramente llegan a la Corte Internacional de Justicia. Es muy raro porque los estados son los que tienen la legitimación activa para comparecer ante la Corte Internacional de Justicia y la verdad es que los estados es muy raro que asuman la representación de un particular para litigar contra otro estado eh, en un caso privado, ¿no? Como les digo, son muy poquititos los casos que hay. No hace mucho tiempo había un caso que tenía que ver con una sociedad comercial suiza que se había presentado una demanda en la Corte Internacional de Justicia y después fue retirada esa demanda. O sea que esto es muy... los casos internacionales eh, privados siguen siendo presentados ante los tribunales de los estados. Por eso hablábamos en la primera o segunda clase que no solamente nos planteamos en el derecho internacional privado o se planteó la concepción clásica, el conflicto de leyes, también se planteó el conflicto de jurisdicciones, ¿no? Dentro de todas las jurisdicciones, de todos los estados posibles, cuál es la que debe entender en un conflicto privado, en una contienda privada que involucre a sujetos pertenecientes a distintos estados. Porque todavía, creo que va a seguir siendo así, la competencia para entender en casos privados internacionales la tienen los estados, los tribunales de los estados. ¿Sí? Cecilia.
No, yo iba a contar, no sé si se puede un poquito mejor cómo era lo del caso Bol para Ah, bueno, entenderlo en sí, claro, realidad cómo de no. Sí, claro. em, que era de una niña de nacionalidad holandesa que estaba bajo la patria potestad del padre, o sea, cuidado del padre, y el padre decide ir a vivirse a Suecia. Pero estando viviendo, o sea, después del tiempo que estaban viviendo en Suecia, el padre por temas de alcoholismo y violencia, los servicios sociales, que vendría a ser como algo como Inagua acá o algo Sí, parecido, le sacan a la niña al padre por todos estos problemas. Entonces, si bien estamos hablando de que el problema era con una niña, o sea, con un particular, en realidad toda la problemática se da porque Holanda reclama de que esa niña sea devuelta a Holanda porque entre Holanda y Suecia tienen un tratado que exacto. dice que todo lo que tenga que ver con protección de menores y demás se regula por la ley de la nacionalidad. Entonces entendía Holanda que la niña tenía que ser devuelta a Holanda. Y Suecia, en realidad, el fallo es importante porque reconoce la existencia de las normas de policía o de aplicación inmediata. Considera que no, entonces el caso se lleva a la Corte de Justicia y la Corte de Justicia falla en favor de Suecia, como legitimando la decisión que había tomado de mantener la niña en Suecia, y Sí. por eso es que hacen reconocen la existencia de estas normas de aplicación Sí. inmediata. Claro, justamente como dice la compañera, esto es un caso que si bien en el fondo hay un caso privado, ¿no? De tutela de un menor, en realidad el problema se daba entre los estados y por eso es que el caso llega a la Corte Internacional de Justicia. O sea, mientras el caso es de la tutela del menor, se maneja por los tribunales de del estado en cuestión, ¿no? Del estado competente. Llegó a la Corte Internacional de Justicia porque se planteó justamente una contienda entre los estados, ¿no? Fue por ese motivo, pero no es lo que ocurre normalmente, ¿no? Ni siquiera cuando hay en el fondo un caso privado internacional, ¿no? Gracias por el aporte. Este, Bueno, entonces, la jurisprudencia a nivel del ámbito internacional, entonces, no hay una jurisprudencia internacional que pueda servir como fuente inspiradora siquiera en materia de derecho internacional privado. Sí les decía, en el ámbito nacional de los estados, las posturas adoptadas por los jueces puede llegar a convertirse o puede llegar a ser una fuente de inspiración para las normas. Les voy a poner un ejemplo, miren. Eh, yo les conté, ustedes se acordarán que yo les conté que el Tratado de Montevideo de 1940, el Tratado de Derecho Civil Internacional de 1940, tiene dos artículos que Uruguay reservó. Creo que les conté en la clase pasada. Y los había reservado porque referían a al domicilio conyugal, o sea, estaban vinculados con el domicilio conyugal y por el funcionamiento de esta, eh, o sea, por el funcionamiento del tratado, podía llegar a tener como consecuencia su aplicación el hecho de que una mujer abandonada por su marido no pudiera divorciarse. ¿Por qué? Porque, bueno, porque según el tratado, a ver, les explico un poquito. Según el tratado, la ley aplicable y el juez competente para entender en materia de divorcio es el juez del domicilio conyugal. Pero domicilio conyugal, la interpretación que hace el tratado es que el domicilio conyugal es donde viven juntos los cónyuges y si no, se reputa por tal el del marido. Y si la mujer es abandonada por el marido, la mujer conserva el último domicilio. O sea,
muy probablemente el domicilio del marido, porque ya no vivían juntos. ¿Sí? Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Lo que podía pasar era que si el marido, en este momento en el Uruguay ya existía el divorcio, pero en la Argentina, por ejemplo, no había divorcio. Entonces, ¿qué es lo que podía pasar? Lo que podía pasar era que el marido se fuera a vivir a la Argentina, en la Argentina no había divorcio, y esa mujer en el Uruguay quedaba atada a ese matrimonio sin la posibilidad de divorciarse, porque la ley aplicable y el juez competente era el del domicilio conyugal. Entonces el juez competente era el del estado en donde estaba el marido, que era la Argentina, y en la Argentina no había divorcio. Entonces, bueno, Uruguay reserva estos artículos con ese motivo, pero, o sea, en ese punto no teníamos tratado, porque el artículo reservado no se aplica, o sea que no teníamos tratado. Sobre eso se abrían distintas posibilidades teóricas, pero la cuestión es que todas las soluciones llevaban al domicilio conyugal, porque en nuestro derecho internacional uno podía decir, bueno, sobre ese punto no tenemos tratado. El razonamiento que les dijimos a ustedes que hay que hacer. ¿Tengo tratado? Bueno, sobre este punto no tengo tratado. Entonces, si no tengo tratado, ¿qué hago? ¿Qué hago si no tengo tratado? Voy a la ley Aplico de derecho derecho. internacional, privado, nacional. Ahí está. Voy a las normas nacionales de derecho internacional privado. Las normas de derecho internacional privado nacional decían lo mismo, o sea, decían que el juez competente era el juez del domicilio conyugal, ¿no? Y no teníamos una norma que interpretara cuál era el domicilio conyugal. Entonces, ¿qué hacían los jueces uruguayos si se presentaba una mujer en el Uruguay pretendiendo divorciarse, siendo que el marido estaba viviendo en otro país que no era divorcista? Entonces, hay un viejo trabajo de la doctora Alicia Castro, de cuando era estudiante de, derecho, de la facultad, en el curso de Derecho Internacional Privado, que es un relevamiento justamente de jurisprudencia sobre este punto, en materia de divorcio. ¿Y ustedes saben lo que hacían los jueces uruguayos? Los jueces uruguayos asumían jurisdicción si el demandado estaba en el Uruguay, o sea, si la demandada era la mujer y estaba en el Uruguay, asumían jurisdicción, pero también asumían jurisdicción si el actor estaba en el Uruguay. En principio, si la mujer, ¿no?, era la actora y estaba en el Uruguay. Porque consideraban, o sea, se agarraron de que era un principio insoslayable del derecho uruguayo la disolubilidad del matrimonio. Entonces, la postura de la jurisprudencia uruguaya fue esa: asumir jurisdicción en tanto ese matrimonio que hoy se quería disolver tuviera algún vínculo con el Uruguay actual, al momento de iniciar el divorcio. Fuera que el demandado vivía en el Uruguay o fuera que el actor vivía en el Uruguay. Esto no lo decía el tratado. Tampoco lo decía el apéndice del Código Civil, porque lo que decía era que lo que había que aplicar era el domicilio conyugal. Y a esa altura ya no había domicilio conyugal. Pero había que buscar una solución. Si pasa, no hay divorcio. Entonces, la jurisprudencia, o sea, los jueces empezaron a tomar esta postura. Postura que se mantuvo, ¿no?, y que luego pasó a ser una interpretación doctrinaria y que hoy lo tenemos en el
en la ley general. Digo para que ustedes vean cómo a veces la jurisprudencia puede servir como fuente de inspiración. Porque hoy, si ustedes van al artículo 26 de la ley general, que se titula Separación conyugal y divorcio, dice: la separación conyugal y el divorcio se regirán por la ley del domicilio conyugal. Esa es la regla, ¿no? Pero luego dice: cuando los cónyuges tuvieran domicilios en estados diferentes, la separación conyugal y el divorcio se regirán por la ley del estado del domicilio del actor o del demandado a opción del actor. ¿Ah? O sea, que si no hay domicilio conyugal, la regla cambia y puede ser la ley del domicilio del actor o la del domicilio del demandado. Y fíjense ustedes que esto impacta en la jurisdicción porque el artículo 59, hay otro artículo, pero el artículo 59 dice: los tribunales de la República tienen además competencia en la esfera internacional, y en el literal C dice: en materia de relaciones personales entre los cónyuges, separación de cuerpos y divorcio, si el actor tiene domicilio en la República. O sea que si el actor, el que pide el divorcio, está domiciliado en la República, puede pedir el divorcio, aunque no esté el domicilio conyugal en el Uruguay. Esto, Profe, sí, sí. está fácil eso porque me alquilo una casita en Uruguay y ya está, me divorcio del No, otro. bueno, no, pero es el domicilio, hay una definición de domicilio, ¿no? Hay No, una yo lo he pensado definición de por ahí, domicilio. 2 o 3 meses alquilando en Uruguay y ¿qué me dice No, que no no. no me- Hay una definición de lo que es domicilio, ¿no? Hay una definición en la misma ley de qué se entiende por domicilio conyugal y por domicilio de las personas físicas. ¿Está? O sea, no es Bien, así bien. nomás la cosa. ¿Está? Pero lo que les quiero o mostrar con esta referencia es cómo esto que nació como un mecanismo que aplicaron los jueces uruguayos para no dejar desamparadas a las mujeres originalmente, ¿no? O sea, para que la mujer abandonada por su marido, que se había ido a vivir a otro país, y en esa época, hace muchos años, donde había países en los que no existía el divorcio, o sea, los jueces uruguayos dijeron: bueno, una posibilidad es que si la mujer sigue viviendo en el Uruguay, hay un vínculo de ese matrimonio con el Uruguay. No es que ninguno de los dos vive acá y nosotros asumimos jurisdicción. No, asumimos jurisdicción porque hay una de las partes que vive en el Uruguay y que quiere disolver el vínculo. Y la posibilidad de disolver el vínculo en el Uruguay es un principio que, o sea, es un derecho de las personas que no podemos no aplicar. Entonces, en tanto exista un vínculo con el Uruguay de ese matrimonio, vamos a aplicar esa norma. O sea, vamos a aplicar, vamos a asumir jurisdicción. Y esa posición que se fue afianzando en nuestro derecho, hoy lo tenemos consagrado en la ley general. O sea, la regla es el domicilio conyugal, pero si no hay domicilio conyugal, los jueces uruguayos van a poder asumir jurisdicción si el demandado vive en el Uruguay, pero también si el actor vive en el Uruguay. ¿Ah? Entonces, bueno, la jurisprudencia es una fuente material del derecho internacional privado, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre esto?
otro ejemplo. Bueno, eh, otras fuentes. La doctrina, bueno, también es una fuente material, ¿no? La doctrina es una fuente que inspira al, al legislador, ¿no? Bueno, la ley general es una muestra de ello, ¿no? O sea, la ley general recoge jurisprudencia, recoge doctrina nacional y comparada, ¿sí? Eh, a los efectos de, digamos, de actualizar las soluciones, en el caso de la ley general, las soluciones, las nuevas soluciones incluidas en la ley general, ¿no? Hay cosas novedosas en la ley que no estaban en el apéndice, que son fruto de o sea, del aporte de la jurisprudencia, pero también de la doctrina, ¿no? Interpretaciones de las normas que se han afianzado. Por ejemplo, para darles otro ejemplo, nosotros teníamos en el apéndice del Código Civil una norma que decía que la capacidad se rige por la ley del domicilio, ¿no? Eh, perfecto. Como decía hoy el compañero, voy y me instalo en un país, me instalo y digo, yo vivo acá y ya está el domicilio. Bueno, justamente lo que se planteaba en los casos en los que no teníamos tratado, porque les voy a traer, para completar este comentario, les voy a comentar esto. En los tratados de Montevideo, y en el de 1889 y en el de 1940, se define lo que es el domicilio, ¿no? O sea, tenemos normas que dicen la capacidad se rige por la ley del domicilio, pero cuando uno dice, bueno, ¿y dónde se domicilia una persona en el ámbito internacional? Bueno, tenemos herramientas, tanto en el Tratado del 89 como en el Tratado del 40, para determinar dónde se domicilia una persona. En el apéndice del Código Civil, cuando estaba vigente, teníamos, yo les dije que era muy sintético, teníamos una norma que decía que la capacidad se rige por la ley del domicilio, igual que en los tratados. Pero no teníamos ninguna norma que nos permitiera saber cómo determinar dónde se domicilia una persona. Entonces, lo que hizo la doctrina fue una tarea de interpretación de ese artículo, ¿no? O sea, perdón, de ese artículo, de lo que se entendía por domicilio, ¿no? Y entonces hizo todo ese trabajo de interpretación y llegó a la conclusión, la doctrina mayoritaria, de que había que interpretar el domicilio de determinada manera. Después pasó el tiempo y eh, después, o sea, pasó el tiempo y se aprobó en el ámbito de la OEA una convención que definía el domicilio de las personas físicas. ¿Sí? Eh, Cuando se aprobó esa convención interamericana que definía qué era el domicilio de una persona física, la doctrina empezó a evolucionar y empezó a entender que había que interpretar el apéndice del Código Civil, lo que era el domicilio para el apéndice del Código Civil, de acuerdo con esta norma que era más moderna, que era derecho positivo para el Uruguay. ¿Ah? Y esto empezó eh, a aprender, digamos, ¿no? O sea,
esta interpretación, esta nueva interpretación de lo que era esta interpretación ayornada de lo que era el domicilio, de lo que la doctrina entendía que era el domicilio cuando aplicábamos el derecho internacional privado de fuente nacional. Y vean Profe, vean ustedes que en la ley general, hoy en día, tenemos en el artículo 14 una definición de domicilio, no solo el artículo 14, hay varios artículos que definen el domicilio, que sigue casi a la letra, casi igual el artículo de la Convención Interamericana sobre el Domicilio de las Personas Físicas. Esto porque la doctrina se asentó, se solidificó, digamos, en qué había que entender por domicilio en el derecho internacional privado de fuente nacional. Ese aporte se plasmó en lo que dice el artículo 14 y 15 también y 16 de la... y por ahí también en materia de domicilio conyugal más adelante, en la ley general. Quiere decir que entonces acá la doctrina sirvió como fuente material del derecho, como un aporte para actualizar la normativa nacional en cuanto a lo que se entiende por domicilio. ¿Les queda claro esto? sí, creo que justamente en tema de menores hubo un tema de interpretación con el domicilio que creo que en principio Operti hacía antes de la ley y de la convención de la OEA, una interpretación amplia como que el domicilio estaba donde estaba la residencia habitual del menor y Telechea por su parte en cuanto a los tratados, ¿no? Del 40 y del 89 en su momento, el Sí, tenor literal era como que limitaba más a determinar el domicilio de los menores. ¿Puede ser? sí, eso sí, a ver, lo de la residencia habitual con respecto a los menores es una tendencia que se viene dando en el ámbito comparado también desde hace, le diría yo, desde que se aprobó el convenio de La Haya sobre restitución de menores, que tomó como elemento de extranjería relevante a la residencia habitual, ¿no? A partir de allí, ya los textos internacionales que refieren a menores y luego se agregaron los incapaces mayores de edad también, toman más que el domicilio, toman a la residencia habitual, ¿no? Incluso el Uruguay, en un texto que se aprobó con Argentina en el año 81, un convenio bilateral, y otro con Perú, que se aprobó más o menos por ahí, sobre restitución de menores, también adoptan el criterio de la residencia habitual. O sea, esto nació fuera del Uruguay, pero el Uruguay, digamos, lo incorporó, ¿no? Lo incorporó, la doctrina estuvo de acuerdo y sí, es verdad. Este, que se toma como concepto la residencia habitual, ¿no? Pero digamos que no es una construcción propia de nuestra doctrina nacional, ¿no? Si bien sí debo decir que ya Alfonsín, allá en la década del 50, proponía que en casos de menores, eh, o sea, cuando había que tomar alguna medida cautelar con respecto a menores, había que estar a lo que, a las autoridades y a lo que dijera la ley del Estado en donde el menor estaba. Porque podía pasar que hubiera un menor que, pónganle ustedes, no sé, estuviera viviendo en el Uruguay con los abuelos transitoriamente y los padres estuvieran trabajando en, no sé, en un país europeo, pónganle ustedes. Si nos ateníamos a lo que era el domicilio de ese menor, el domicilio es el de sus representantes legales, como en el derecho interno, ¿no? Como el derecho interno. Eh, y en ese caso, si había que adoptar una medida urgente con respecto a ese menor,
Fíjense ustedes que si se tomaba el criterio del domicilio había que acudir a las autoridades del país donde vivían los padres, que de ese menor no sabían absolutamente nada, no tenían ni idea de eso. Entonces, Alfonsín, que escribió o sea, falleció en el 61, o sea, y toda su obra obviamente fue anterior, él ya antes, ya en aquella época proponía esto de la residencia habitual, ¿no? Como una propuesta, como la propuesta más adecuada para cuando había que tomar una medida urgente con respecto a un incapaz. Eso hay que reconocerlo. Pero después en el derecho positivo, digamos que se plasmó por primera vez en el 80 con el convenio de la Haya de restitución de menores, ¿no? Sí, Estela. Sí, yo había leído en algún momento que también cuando la aplicación del Tratado del 89 se había tomado se había entablado una discusión con la Ley de Derechos Civiles de la Mujer. No sé si eso, Sí, bueno, eso pasó, o que se sea, decía que era una regla de aplicación inmediata. bueno, sí, a ver. No lo quería traer, pero lo había No, bueno, leído. está, pero, o sea, lo vamos a ver cuando estudiemos domicilio, lo vamos a ver. El Uruguay yo les dije que reservó los artículos 9 y 59 del Tratado del 40. Pero el Tratado del 89 tiene una norma similar, o sea, que dice también que el domicilio conyugal es donde los cónyuges viven de consumo y si no se reputa por tal el del marido. Y Uruguay esas normas no, o sea, ese artículo no lo reservó en el Tratado del 89, no hizo ninguna reserva. Entonces se planteaba, a ver, en el Tratado del 40 se hizo eso porque estaba Argentina, que era no divorcista declarado. Pero podía pasar también con los países del Tratado del 89 si había alguno que no fuera divorcista, ¿no? Porque podía pasar que el marido se fuera a vivir a alguno de los estados parte y también la mujer quedaba trancada. Entonces, bueno, sí, después que se aprobó la Ley de Derechos Civiles de la Mujer en el 46, donde se definía en el ámbito interno que la mujer podía tener un domicilio propio, hubo posturas en el derecho internacional privado de fuente nacional que decían que esa norma se podía aplicar también a las relaciones privadas internacionales como norma de aplicación inmediata y que eso fuera la justificación para no aplicar el tratado. Pero no los quiero confundir mucho con eso ahora, lo vamos a ver cuando veamos domicilio, ¿sí? Cuando veamos la interpretación del domicilio, de qué hay que entender por domicilio, ahí vamos a meternos un poco más en estas profundidades. Solamente digo esto para decir que, bueno, que no está mal rumbeada, que efectivamente hay una posición que sostiene eso, y que es verdad que en el Tratado del 89 no tenemos otra defensa porque el Uruguay no reservó nada. Entonces estaríamos obligados a aplicar las normas del Tratado del 89 que dicen eso de que el domicilio es donde viven los cónyuges de consumo y que si no hay que entender por domicilio conyugal el del marido. Como no reservamos, tendríamos que aplicarlo. ¿Tá? Entonces por eso hubo que buscar vueltas para justificar eso. ¿Tá? Bueno, bueno, nos quedarían por ver como fuentes los principios generales del derecho, que también funcionan como una fuente material a la que vamos a acudir, igual que a las doctrinas más recibidas, en caso de que tengamos que integrar, porque en el derecho internacional privado también puede ser, como en otras ramas del derecho, puede ser necesaria la integración. Luego vamos a ver cómo funciona la integración. Pero las reglas en materia de integración, como dice el artículo primero de la Ley General,
son las que están en el título preliminar del Código Civil, ¿no? O sea, hay que recurrir a los principios de las leyes, a los fundamentos de las leyes análogas y en su defecto a los principios generales del derecho y a las doctrinas más recibidas. Entonces, los principios generales del derecho nos pueden ayudar cuando no tenemos otra forma de resolver un problema que nos plantea una relación privada internacional. ¿Ah? Por ahora les digo eso y nada más, para no entreverarlos. Cuando veamos integración, ahí vamos a ver cómo funcionan esto de los principios generales del derecho. Por ahora nos tenemos que quedar con eso, que es una fuente material que sí nos puede servir cuando no tenemos una norma, una fuente formal, ¿sí?, que nos permita resolver un caso privado internacional. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar a ver un poquito, a tener un panorama rápido de la historia del derecho internacional privado, ¿no? Antes, cuando yo era estudiante, la tuve que dar libre esta materia, pero yo recuerdo que el tema de historia era preguntado en los exámenes y cuando empecé como ayudante, en mis primeros años de clase, y no solo mis primeros, los siguientes también, el tema de la historia era un tema al que se le dedicaban clases y clases y clases y clases, que era bueno porque uno terminaba, siempre digo que cuando uno termina de estudiar la historia del derecho internacional privado, sabe bastante más derecho internacional privado que antes de empezar a estudiar la historia. Lo que pasa es que como hoy en día tenemos tantos temas en el derecho internacional privado, tantos temas que abordar, tantas convenciones vigentes actualmente, el tema de la historia lo tenemos que dar en forma muchísimo más sintética y detenernos simplemente en algunos autores que han hecho aportes muy trascendentes que todavía hoy los estudiamos, aunque hayan ocurrido hace muchos siglos, ¿no? O sea, a la historia la estudiamos para situarnos en la actualidad, o sea, para saber que o sea, no caímos así ahora acá en el siglo XXI o en el siglo XX y XXI y el derecho internacional privado apareció acá y las soluciones que tenemos actualmente las inventamos nosotros, o sea, no es así, ¿no? El derecho internacional privado es fruto de toda una evolución y muchas de las soluciones que hoy tenemos y que reconocemos como buenas, como válidas en nuestro derecho positivo, no solamente en el Uruguay, sino en la región y en el mundo incluso, son soluciones que vienen de muy atrás, de muy, muy, muy atrás. Por eso a la historia hacemos referencia para situarnos en el lugar donde estamos hoy, para saber por qué hoy estamos acá donde estamos, ¿no? Nosotros ya hicimos referencia a la historia. Mariana, yo comenté en la primera clase y segunda clase, creo, que las preguntas para el parcial normalmente son casos prácticos. En el primer parcial
hay más posibilidades de que vaya alguna pregunta teórica que en los segundos, segundo y tercero, digamos. Puede ir porque en esta parte hay mucha teoría. Entonces, yo no descarto de que pueda haber alguna pregunta que pueda tener que ver con la historia. Sobre todo porque, por esto que les acabo de decir, porque la historia nos sitúa en el presente. Esto vale para la historia en general, ¿no? No solo en el derecho internacional privado. El conocer la historia nos hace entender cosas de la actualidad, ¿no? Las cosas no pasan porque sí, ¿no? No estamos acá nosotros e inventamos todo nosotros, sino que hay todo un proceso en todo en la vida y en el derecho internacional privado también. Entonces, por ese motivo sí puede haber preguntas que tengan que ver con la historia. Yo les diría que más allá de lo que sean las preguntas del parcial, está bueno que ustedes lean la historia, porque créanme que van a entender mucho más del derecho internacional privado si leen la historia, como un cuentito, porque por esto que les acabo de decir, ¿no? No hay nada que disculpar. Está perfecto, está bien la duda, pero lo que quiero justificar, digamos, la respuesta de esta manera, ¿no? O sea, no hay derecho internacional privado actual sin historia, ¿no? Ustedes van a ver que cuando va a haber autores que vamos a citar, que vamos a mencionar, que refirieron o hablaron de temas sobre los cuales nosotros vamos a volver a hablar cuando demos el capítulo correspondiente y veamos el derecho positivo, ¿no? De normas que están vigentes hoy y que que están inspiradas en propuestas que hicieron autores de la Edad Media, por ejemplo, ¿no? O sea, para que ustedes puedan advertir la historia, el valor de la historia, ¿no? O sea, y son propuestas que por más que se hayan propuesto en la Edad Media, están totalmente vigentes en la actualidad. Nosotros ya hablamos de la historia, dijimos que todo esto empieza la necesidad de estudiar, primero, la necesidad de resolver los problemas que plantean los casos extranjeros, casos con elementos de extranjería, decíamos que databa de la Edad Media, ¿no? Porque ahí era donde habían empezado los vínculos entre sujetos del derecho privado pertenecientes a distintas unidades políticas que tenían normativas, cada una tenía sus normativas, ¿no? Porque en el derecho romano, por ejemplo, ya también lo comentamos, Roma no reconocía otros derechos, ¿no? De otros pueblos, por más que existieran otros pueblos fuera de Roma. Roma no lo reconocía, ¿no? El derecho de los extranjeros en Roma, el ius gentium, era un derecho elaborado por Roma para aplicarle a los extranjeros, ¿no? No era que los extranjeros venían con su derecho, o sea, porque venían de tal pueblo, se traían su derecho y ese derecho era aplicado en Roma. No era así. A los extranjeros Roma les aplicaba un derecho especial elaborado por Roma para los extranjeros. Entonces, nosotros se acuerdan que habíamos dicho que uno de los requisitos para que esta disciplina comenzara a existir era el tráfico jurídico externo, o sea que las personas, los sujetos del derecho privado se empiecen a vincular y que además esas personas pertenezcan a, en aquella época, ciudades, luego estados, con ordenamientos jurídicos, ¿sí?, distintos, pero que no se niega su existencia, ¿no? O sea,
que esos derechos se aplican en esos territorios. Entonces ahí, cuando se empezó a dar esa realidad, empezó la necesidad de decir, bueno, ¿cómo resolvemos estos casos? Y la cuestión era que no había experiencia de esto, porque nosotros hoy tenemos toda la experiencia que viene de atrás para resolver estos casos. Pero en esa época no tenían con qué, porque no había experiencia, no sabían cómo resolver estos casos, porque era un fenómeno nuevo, era un fenómeno completamente nuevo. Entonces, fue así que las universidades que se estaban creando en esa época, y acá hablamos del siglo XII, en particular la Universidad de Bolonia, en lo que hoy es Italia, empezó a plantearse, bueno, vamos a estudiar estos problemas, ¿no? O sea, el derecho tenía que ponerse a tiro de la realidad. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, como no tenían mucha experiencia, lo que hicieron los estudiosos de la época fue tomar normas del derecho romano, que seguía siendo el derecho romano en definitiva, seguía siendo como el derecho común a las ciudades. Las ciudades recién estaban entrando en esto de tener potestad legislativa, ¿no? De tener esta facultad de crear normas. Todavía las ciudades reconocían al derecho romano como el derecho común, ¿no? Como el derecho que se aplicaba cuando no había soluciones concretas de las normas creadas por las ciudades, por esas nuevas ciudades. Entonces lo que hacían los estudiosos era estudiar el derecho romano y tratar de sacarle al derecho romano, tratar de hacerle decir al derecho romano, de interpretar al derecho romano, de manera de poder extraer una solución, una respuesta para estos nuevos problemas que planteaban estas relaciones, ¿sí? entre personas pertenecientes a distintas ciudades. Y por eso estos señores que empezaron a estudiar de esta manera estos problemas se les llamó los glosadores, porque hacían lo que hacemos nosotros en los libros, en los códigos, ¿no? Escribimos al costado, ¿no? La interpretación de esto, quiere decir esto. Bueno, estos señores hacían eso, glosaban normas del derecho romano y trataban de extraer de esas normas, que no estaban pensadas, por supuesto, para esta realidad, pero trataban de hacerles decir lo que ellos no, o sea, lo que no tenían, no tenían cómo resolver. Bueno, y ustedes se acuerdan que cuando hablamos del territorialismo, ahí hablamos de Azón, ¿sí? De un señor que se llamaba Azón, bueno. Todo esto va avanzando, no voy a entrar en todos los autores, no, eso lo dejo para ustedes, para que ustedes lo lean. Pero fíjense ustedes que de esta época data una distinción, que ustedes van a ver en varios autores, una distinción que se mantiene hoy todavía en la época, en nuestra época, que es la distinción entre lo que ustedes perdón, antes de esto que les iba a decir. Estos señores glosadores son los iniciadores de toda una escuela que se va a prolongar por siglos, desde el siglo XII hasta el siglo XVII o XVIII, que es la escuela estatutaria, lo que se llama la escuela estatutaria, que va a tener distintas manifestaciones en distintos lugares. En el primer lugar donde esta escuela se manifiesta y tiene un desarrollo muy importante es justamente en Italia,
Dale. ¿no? Ahí donde surgieron las universidades. La estatutaria italiana es la primera que se desarrolló. Luego esto se trasciende y se proyecta en Francia. Luego viene los autores más destacados posteriormente pasan a ser los franceses. Y luego, ya con el surgimiento de los estados nacionales, ya la escuela estatutaria tiene un momento de esplendor, un lugar de gran desarrollo en lo que hoy son los Países Bajos, la estatutaria flamenco-holandesa, ¿sí? Cada una tiene como su impronta, ¿no? Cada uno de estos momentos de la estatutaria tiene como su impronta. Pero es toda una escuela que se caracteriza por estudiar la vigencia de los estatutos. Por eso se llama estatutaria. Porque de lo que se ocuparon todos estos señores, desde los italianos hasta los flamenco holandeses, fue de estudiar qué vigencia tienen los estatutos. O sea, qué vigencia tienen las leyes. El estatuto es la ley, ¿no? Cuando hablamos de estatuto, hablamos de la ley. Entonces, el centro del estudio de estos señores fue preguntarse qué vigencia tienen los estatutos. Las leyes, en definitiva, que son los estatutos, solo rigen dentro del territorio de la ciudad de los que los creó o se proyectan más allá o tienen una vigencia extraterritorial. ¿Ah? O sea, ese era el centro de estudio para ellos. Lo que les devanaba los sesos, lo que los preocupaba a ellos era determinar si esas normas que elaboraban las ciudades solo regían dentro del territorio de la ciudad que las elaboró o si se podían aplicar más allá de esas ciudades, fuera de esas ciudades. Esto que es, digamos, está en la tapa del libro del Derecho Internacional Privado, que es la vigencia territorial o extraterritorial de las leyes, era lo que los preocupaba a los estatutarios. Por eso se llamaron estatutarios, porque el centro de su estudio era la ley. Luego vamos a ver que después de la estatutaria, justamente en el siglo XIX, hay una ruptura, hay un cambio radical en el enfoque, que es el que tenemos hoy. ¿Ah? El cambio radical que vamos a ver, que ya lo vimos, es el cambio del objeto de nuestro estudio. El objeto de nuestro estudio hoy, desde Savigny, es la relación privada internacional. O sea, hoy no nos preguntamos, ¿las leyes son territoriales o extraterritoriales? Hoy nos preguntamos, ¿cuál es la ley aplicable a la relación privada internacional? ¿O cuál es el juez competente para entender en una contienda que da lugar una relación privada internacional? Por eso el cambio de enfoque en el siglo XIX es radical. Pero en esta época que estamos viendo hoy, que es la estatutaria, el objeto del estudio no es la relación privada, porque ese concepto no existía todavía. El concepto de relación privada es un concepto mucho más nuevo, es justamente un concepto del siglo XIX, que arranca en el siglo XIX. En esta época todavía el concepto de la relación privada no existía. Entonces lo que se preguntaban estos señores era, ¿las leyes tienen vigencia exclusivamente territorial
o trascienden fronteras. Y para eso ellos distinguieron en general, esta es una distinción que luego tuvo sus matices, pero en general hicieron una distinción de la que continuamos hablando hoy, que se mantiene hoy en día. Y esta distinción es la distinción entre los estatutos personales y los estatutos reales. Y todavía hay un tercer tipo de estatutos, que es lo que se refieren a las formas de los actos jurídicos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto de estatutos reales y estatutos personales? El estatuto personal es el conjunto de leyes que se daban en las ciudades que se referían a las personas, ¿sí? Que resolvían cuestiones vinculadas con las personas. Por ejemplo, si era capaz, por ejemplo, el matrimonio, ¿sí? O sea, todo lo que tenía que ver con las personas, con los vínculos de las personas. Y por el otro lado, los estatutos reales, que como ustedes se imaginarán, eran las leyes que regulaban todo lo que tenía que ver con los bienes. ¿Sí? Esta distinción entre estatutos reales y estatutos personales es una distinción que sigue existiendo hoy en día. Y lo que sigue existiendo hoy en día también es cómo se resuelve esto de la vigencia de esos estatutos. Porque fíjense ustedes que estos señores estatutarios, en general entendían que los estatutos reales, o sea, las leyes que se referían a los bienes, eran o tenían un alcance estrictamente territorial. ¿Qué quería decir esto? Que esas leyes sobre los bienes solamente se aplicaban dentro del propio territorio de la ciudad que los había elaborado y se aplicaban a los bienes que estaban situados en ese territorio. Por ejemplo, para usar un ejemplo de la época, las leyes de Bolonia en materia de bienes, por ejemplo, si un bien era disponible o no, ¿sí? Si el bien estaba sujeto a determinadas limitaciones, si tenía algún tipo de, algún tipo, si su disponibilidad estaba limitada por alguna característica especial del bien. Ese tipo de reglas, de leyes, se aplicaban a los bienes de Bolonia, a todos los bienes de Bolonia, ¿sí? Pero no podía pretender ser aplicada a los bienes que estaban situados en, no sé, en Venecia, porque a los bienes de Venecia los regía el Estatuto de Venecia, o sea, las normas de Venecia. Por lo tanto, estas normas sobre bienes, estas reglas sobre bienes, solo tenían vigencia dentro del territorio de la ciudad que los había elaborado y para los bienes que se encontraban dentro de sus fronteras. ¿Esto les queda claro? Bueno, Sí, profe. si ustedes miran el artículo 26 del Tratado de 1889, vayan a mirar, por favor, a ver qué dice. A ver si lo encuentran.
¿Y algún otro? Mire el artículo 39 de la Ley General. El que primero encuentre me avisa. Acá tengo el 39, profe. Bueno, ¿qué dice el 39? Dice, ley aplicable. Los bienes se regulan por la ley del estado donde están situados en cuanto a su calidad, posesión, enajenabilidad absoluta o relativa y a todas las relaciones de carácter real de que son susceptibles. Bueno, ¿y esto qué les parece a ustedes? ¿Qué querrá decir? Que regula todo lo de estricto carácter real, puede ser. Sí, pero ¿quién regula todo lo que tiene que ver con los bienes? El estado donde está situado. El lugar de situación. Ahí va. El lugar está de situado. situación del bien. ¿Esto qué significa? Que un bien, o sea, que todo esto, toda esta materia, ¿no? Que dice acá de carácter real, de estricto carácter real, que luego vamos a ver bien a qué se refiere. Pero la calidad, la posesión, la enajenabilidad absoluta o relativa de un bien, todo eso se rige por la ley del lugar de situación. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que para un bien que está situado en Brasil, todos estos aspectos se van a regir exclusivamente por la ley brasileña. Exactamente. Y si ustedes van al artículo 26 del Tratado del 89, van a ver que dice exactamente lo mismo. Y si van al artículo 32 del Tratado del 40, van a ver que dice exactamente lo mismo. O sea que esta regla de que la materia de carácter real se rige por la ley del lugar de situación del bien viene de aquella época. Los estatutos reales, las leyes que refieren a los bienes considerados en abstracto, son territoriales. O sea, o sea, a los bienes ubicados dentro del territorio de un determinado estado, hay que aplicarle las leyes de ese estado. No se le pueden aplicar las leyes de otro. ¿Ah? Bueno, esta es una primera cosa. La distinción entre estatutos reales y personales es una primera cosa que arrastramos de aquella época, y esta distinción, y esta regulación de carácter territorial para los bienes también arranca de allá. Para los estatutos personales, o sea, para todas las leyes que refieren a las personas, ¿sí? Los estatutarios, aunque ustedes van a ver, si leen la parte histórica, van a ver que según los autores puede haber algún matiz, pero en general los autores aceptaban la extraterritorialidad del estatuto. Ellos decían que cuando una persona que vive en Bolonia, por ejemplo, se iba a contratar a Venecia, por ejemplo, en lo que refería a su capacidad, a la posibilidad de contratar, se llevaba su estatuto con él, o sea, sus reglas con él. Y si según el estatuto de Bolonia, que era en la ciudad a la que él pertenecía, esa persona era capaz, también lo iba a hacer en Venecia donde iba a contratar. Porque se llevaba su estatuto, su ley lo acompañaba, lo seguía a donde él iba. Y de esta manera, el estatuto de Bolonia
en lo que refería a las personas no era solo aplicable en Bolonia, sino que también se podía tener que aplicar en Venecia, si la persona contrataba en Venecia. ¿Esto lo entienden? Sí, es como continúa pasando a la fecha, ¿no? Por También, ejemplo, si viene un exactamente. menor de 16 o 17 años a contratar acá Y donde una tiene su persona, domicilio es capaz de contratar. exactamente. Hoy en día, si una persona que se domicilia en Corea, por ejemplo, adquirió la capacidad a los 16 años y viene al Uruguay, ¿no?, de vacaciones y ve, no sé, en Punta del Este un apartamento que le fascina y se lo quiere comprar, esa persona que vive, trabaja, desarrolla su vida en Corea, pero viene acá y va a contratar, nosotros, ¿qué hacemos en ese caso si quisiéramos saber si esa persona es capaz o no? A ver, eso ya me lo pueden contestar. Ver si donde tiene tenemos un su tratado. Primero es ver si hay tratado. Tratado. Bueno, les digo que con Corea tratado no hay. Entonces, Vamos al derecho nacional, internacional, privado, de fuente nacional. al derecho internacional privado de fuente nacional. De fuente Perfecto. nacional. Perfecto. Entonces, en el derecho internacional privado de fuente nacional hay un artículo, ¿sí?, que es el artículo 20, que dice que la capacidad de ejercicio de las personas se rige por la ley de su domicilio. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ese estatuto personal, esa ley personal, que es la ley de su domicilio, esta persona se la trajo al Uruguay. Y nosotros, cuando leemos esta norma que dice que la capacidad de ejercicio se rige por la ley del domicilio, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que mirar qué es lo que dice la ley de su domicilio, que es Corea. En la medida que nosotros, para saber si esta persona es capaz o no, vamos a tener que consultar la ley coreana, además de aplicarse en Corea, se está aplicando en el Uruguay también. Por lo tanto, tiene una vigencia extraterritorial. No solo se aplica en el Estado que creó esa norma, sino que también se aplica fuera de fronteras. ¿Se dan cuenta? Exactamente, exactamente. En nuestro caso, lo que importa es el domicilio, ¿tá? Exactamente. Para nosotros lo que importa es el lugar donde la persona esté domiciliada. Pero esa ley, que es la que, o sea, si la persona vive en Corea, esa ley coreana, que es la que para nosotros es relevante, ¿sí?, el lugar donde la persona tiene su domicilio, ven ustedes que se aplica fuera de fronteras, fuera de las fronteras del Estado que creó esa norma. Porque Corea creó una norma que dice la capacidad se adquiere a los 16 años. ¿Ah? Pero esa norma no se aplica solamente en Corea, porque ahora la estamos aplicando nosotros, acá, para saber si esa persona es capaz. Por lo tanto, esa norma coreana tiene vigencia extraterritorial. Se aplica fuera de las fronteras del Estado que la creó. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto que hoy, o sea, hoy nosotros no nos planteamos como problema esto como problema central, digamos, la extraterritorialidad o territorialidad. Pero los estatutarios sí se lo planteaban de esa manera. Hoy para nosotros esto es una consecuencia natural
el aplicar la ley coreana, una consecuencia natural de darle a la relación privada internacional el ordenamiento más adecuado. ¿Sí? No es el centro de nuestros desvelos saber si es territorial o extraterritorial la aplicación, pero para los estatutarios ese era el centro de sus desvelos. ¿Sí? Y la clasificación en estatutos reales y personales servía a los efectos de desentrañar qué estatutos tenían efecto territorial y qué estatutos tenían efecto extraterritorial. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno, en la próxima, porque ya son casi 55, en la próxima lo que vamos a hacer es ver a otro autor, también de la estatutaria italiana, que se llamó Jacobo Balduini o Balduino, que tiene también una proyección muy importante en el derecho internacional privado actual. Luego vamos a ver a un autor de la estatutaria francesa que se llamó Dumoulin, que también él habló de un problema de la autonomía de la voluntad que también se proyecta en la actualidad, y en la actualidad esto es un tema súper importante en la contratación internacional. Y luego vamos a ver en general vamos a ver a un autor holandés que se llamó Huber, H-U-B-E-R, Huber, que postuló unos axiomas que también tienen mucho para analizar, hay mucho para analizar en esos axiomas, y después ya vamos a pasar a Savigny, al clásico que ha influido en nuestro derecho internacional privado moderno, que podemos considerarlo el padre del derecho internacional privado moderno, que es Savigny. Esa es la hoja de ruta que tenemos para la próxima y la siguiente clase. ¿Sí? Sí, exactamente, es el mismo. Es el mismo. Savigny, lo que pasa es que Savigny escribió una obra de una enjundia, o sea, el sistema de derecho romano actual que escribió Savigny, en el tomo 8 se dedica a estudiar los problemas de nuestra disciplina. Pero su obra es enorme, ¿no? Pero en nuestra disciplina tuvo una influencia decisiva, al punto de que a las normas de conflicto también hay quienes las llaman normas savignianas. Ustedes van a descubrir por qué. ¿Está? Así que bueno, entonces esta es nuestra hoja de ruta, ¿sí? Si les parece, nos encontramos en la próxima, el próximo miércoles, ¿sí? Nos vemos por acá. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Chao, que pasen muy bien. Gracias, Gracias. profe. Ya, gracias. Chao, chao.